Bueno, compañero Carlos Navia y mi persona Diego Escobar vamos a hablar sobre la inclusión de la fibra en la mampostería de adobe. La construcción de mampostería de adobe constituye una parte notable de los edificios, tanto en áreas urbanas como rurales, en los países menos desarrollados. De igual manera, está reconocido que es el material más antiguo y más utilizado en la construcción de tierra en los países menos desarrollados, como ya lo había mencionado. Se estima que un tercio de la población mundial y el 50% de la población de los países en desarrollo todavía viven en los edificios de tierra, debido a los múltiples beneficios que entregan, como lo son la rentabilidad, menores niveles de energía incorporada, la alta tasa térmica y un uso reducido de materiales renovables. Ya. La aplicación de estos materiales enfrenta varias limitaciones, como por ejemplo que la capacidad sísmica de la mampostería es muy baja, por lo tanto es necesario mejorarla, y existen diferentes medios, como lo son la compactación mecánica, la estabilización química a través del cemento o la cal, y la inclusión de fibras, como lo vamos a ver ahora. Vale. Este estudio tuvo como objetivo brindar información sobre la construcción de mampostería reforzada con fibras, para el diseño de una infraestructura más resistente, incluyéndolas en el mortero y en el adobe. Se utilizaron fibras de sisal con una longitud de 25 milímetros y un porcentaje de 0,75% del peso total incluidos en esto. Dale. El- las propiedades del suelo utilizado. El suelo utilizado se recogió y se secó al aire durante 48 horas. Se tamizó manualmente para eliminar las partículas orgánicas, llevando a cabo la CTM de 114017. Y la curva granulométrica se observa en pantalla en la parte izquierda, donde se puede concluir que el de 50 es inferior a 0,075 milímetros, por lo tanto es un suelo fino, clasificado como CL. En la parte derecha de la pantalla podemos ver las propiedades del suelo, como lo son la gravedad específica, los límites de consistencia y los resultados de la prueba de compactación. De igual manera se puede ver la composición mineral, donde se ve que se ve la alumina, el óxido de calcio, el óxido de silicio, el óxido de hierro, el óxido de magnesio y, y el óxido de potasio. ¿Vale? Las propiedades mecánicas de la fibra de sisal. La fibra de sisal fue utilizada y suministrada, perdón, por una empresa sudafricana en forma de cuerdas, las cuales se cortaron con la longitud antes especificada de 25 milímetros para realizarle las pruebas de tracción a una sola fibra y determinar las propiedades mecánicas que están resumidas en la tabla, como lo son la resistencia a la tracción a la rotura, el alargamiento a la rotura, un diámetro medio y el módulo de Young, que es de 23 gigapascales. ¿Dale? La preparación del bloque de adobe. El suelo se mezcló con un contenido de humedad superior al 2% del límite plástico con las fibras hasta lograr una mezcla homogénea y poderla vertir en un molde de 215 por 102 por 65 milímetros para luego desmoldarla inmediatamente y llevarlas a un proceso de curado, adaptándolo para emular la práctica que se lleva en las áreas comunes rurales del este y sur de África. ¿Vale? La preparación del mortero. Se realizaron dos tipos de mortero, uno reforzado con fibras y otro sin refuerzo. Se prepararon un total de 6 probetas, de la misma manera que se prepararon los ladrillos en eh, cubos de 50 por 50 por 50. Se los llevó a una prueba de compresión después de los 28 días de preparados. Dale, Carlos. En la siguiente diapositiva vamos a ver los resultados de la prueba de compresión, donde se puede evidenciar que la inclusión de fibras mejora la resistencia notablemente, sobre todo en los ladrillos de adobe más que en el mortero. Dale. Los patrones de refuerzo para las pruebas que se utilizaron fueron el RBRM, que son los ladrillos y mortero, ambos reforzados con las fibras de sisal, VRM, en la cual el ladrillo no está reforzado, pero el mortero sí está reforzado, RBUM, el ladrillo reforzado y mortero no reforzado, y VUM, que es el mortero y los ladrillos no reforzados, con el fin de obtener la mejor mezcla. Dale, para un futuro diseño.
Y las pruebas que se realizaron fueron la de prisma, la de triplete, la compresión diagonal del muro, la compresión conjunto de ladrillo mortero, y las va a analizar Carlos. A continuación, el análisis de los resultados. La primera prueba que se realizó fue la prueba del panel. Los resultados de la capacidad de tracción tanto del mortero reforzado como del no reforzado se muestran en las siguientes tablas. Gracias a estos resultados nos damos cuenta que la inclusión de fibra causa un aumento en la capacidad de tracción de aproximadamente 31% en comparación con las muestras no reforzadas. Esto implica que los resultados de las pruebas de las muestras no reforzadas mostrarán una mayor dispersión que para las fuerzas reforzadas. Adicionalmente, se identificó que la inclusión de fibras en el mortero de barro reduce la contracción del suelo y también minimiza el tamaño de las grietas de contracción. Por otro lado, la baja concentración y resistencia significativa a través de las fibras fueron responsables de una buena unión en la interfaz entre el mortero y el ladrillo. Dale. Como segunda prueba, tenemos la prueba del triplete. Los resultados de las pruebas de resistencia al cizallamiento de los tipos de mortero reforzado y no reforzado los podemos evidenciar en las dos tablas presentadas. La diferencia marginal entre la literatura y los resultados de las pruebas se atribuye al tipo de suelo y a las tensiones de confinamiento lateral impuestas a los espécimes en el presente estudio. Los criterios de fallo del círculo de Moore correspondientes para ambos tipos de morteros se muestran en la figura presente. Gracias a esto se demostró que un aumento en la tensión de confinamiento lateral causa un aumento en la fuerza de cizallamiento. En comparación, las muestras reforzadas con fibra indican un aumento promedio en la resistencia de cizallamiento de aproximadamente el 22% en relación con las fuerzas no mostradas. En la tercera prueba tenemos la prueba del prisma. Los resultados de resistencia a la compresión y de formación de prismas de mampostería para los diferentes espécimes se muestran en la figura presentada. Con los resultados obtenidos se ha demostrado que la resistencia a la compresión de los prismas reforzados aumenta linealmente para producir tensión y reduce la tensión a la falla. Los prismas no reforzados fallan inmediatamente después de alcanzar la tensión de rendimiento, lo que es un indicativo para un comportamiento frágil. Además, se identificó que en comparación los prismas con mortero no reforzados movilizan baja resistencia en comparación con los prismas reforzados. Gracias a los resultados obtenidos, podemos identificar que los prismas reforzados exhiben un aumento de la fuerza de un mínimo del 25% en relación con los prismas no reforzados, y que la ductibilidad aumenta en la conclusión de la fibra en el mortero de los ladrillos. Por otro lado, los modos de falla típicos de los prismas de mampostería con mortero y ladrillos no reforzados, con ladrillos no reforzados y morteros reforzados, y aquellos con ladrillos y morteros reforzados, los podemos evidenciar en la figura presentada a la derecha. Y podemos ver, se observa que el modo típico de falla de mampostería no reforzada se caracteriza por una grieta vertical a través de las juntas de ladrillos y morteros. Como cuarta prueba, tenemos la prueba de compresión de la cartera. Los resultados de resistencia a la compresión de las carteras de mampostería para espécimes reforzados y no reforzados se muestran en la tabla presente. Vale la pena señalar que las inclusiones de fibra en el mortero y los ladrillos causan un aumento promedio en la resistencia a la compresión de las carteras de aproximadamente 145% en comparación con las carteras no reforzadas. Teniendo en cuenta esto, se evidenció que el modo de falla de las carteras reforzadas se caracterizó por una gran deformación con grietas verticales. Por otro lado, las carteras no reforzadas fallaron por aplastamiento de los ladrillos y el mortero, como se muestra en la figura presente a la derecha. Como quinta prueba, tenemos la prueba del panel de compresión diagonal. Los resultados de la resistencia al cizallamiento para compresión de diagonal para paneles reforzados y no reforzados se muestran en la tabla presente. Las relaciones de tensión de cizallamiento y de formación de paneles reforzados y no reforzados se muestran en la figura de la izquierda inferior. Se observa que los paneles reforzados exhiben una ductibilidad considerable antes del colapso, mientras que los paneles no reforzados muestran un comportamiento muy frágil. Los modos de falla, tanto el panel no reforzado como el reforzado, se caracterizan por la grieta diagonal casi de 45 grados al plano horizontal del panel, como se muestra en la figura derecha inferior. Los modos de falla implican que la tensión de tracción principal en esta prueba coincidió con la inclinación de la grieta, y gracias a esto se prevé que el panel reforzado funcionará mejor con carga lateral y con carga sísmica. Como sexto, tenemos el análisis de elementos finitos de los paneles de pared. Implementó el modelo de elementos finitos considerando cargas a partir de los resultados experimentales que fueron de 82 kN y de 25 kN para paneles reforzados y no reforzados respectivamente. Por otro lado, basándose en la literatura, se supuso que la tensión de tracción principal se concentraba en el centro del panel.
Dado esto, se obtuvieron los resultados que se presentan en el esquema de modelado del panel observados arriba del título de la diapositiva. Al igual que los resultados del análisis elástico lineal de elementos finitos para los no reforzados que se muestran en el resto de las figuras. Y finalmente los resultados de panel reforzado que se muestran en estas figuras presentes. Los resultados de los elementos finitos muestran que la tensión y la deformación son altas en la dirección de inclinación de 45 grados al horizontal del panel. Dale. Según Riley, la mampostería se asume como un material isotrópico y homogéneo, que el estado de tensión en el centro del espécimen no es un estado de cizallamiento puro, aunque las direcciones principales aún coinciden con las dos diagonales de los paneles. Esta interpretación de los valores del estado de tensión principal localizado en el centro del panel está dado por las ecuaciones presentes, donde P-ult es la carga final y A es la área neta del panel. Los círculos de Moore, según las interpretaciones de las normas ACTM y Riley, y el estado de tensión de los paneles reforzados y no reforzados, simulados se muestran en la figura presente. Se puede ver los resultados de análisis numérico de panel reforzado concuerdan con la norma Riley, independientemente de los resultados de los valores de tensión y el estado de tensión del panel no reforzado muestra una ligera desviación de la suposición de la norma ACTM. Sin embargo, se puede concluir que el estado de tensión en el centro del panel para ambos paneles no es un estado de sellamiento puro y puede describirse mejor mediante la interpretación de Riley. Para concluir, tenemos que la inclusión de fibras aumentó la resistencia del mortero de 28 a 37 N, lo que representa un 31% de mejora en la resistencia. De igual manera, la mampostería reforzada con fibra se comportó de una manera dúctil, mientras que la falla de la mampostería sin refuerzo de una manera frágil. De igual manera, la inclusión de fibras aumenta el coeficiente de fricción de la mampostería de adobe. De igual forma, también se puede concluir que la inclusión de fibras en morteros o ladrillos causa un aumento en la resistencia a la compresión de los prismas de adobe y aumenta la resistencia promedio de las carteras. Y finalmente se concluyó que el estado de tensión del cizallamiento en el panel de la pared, reforzado y no reforzado, no era un estado de cizallamiento puro y se describió mejor mediante la interpretación de la norma Riley. Muchas gracias, eso fue todo.